Esta es la historia de Trevor Garfield, un maestro de ciencias que dicta clases en una escuela en Brooklyn, Nueva York. Un día el maestro llega a la escuela en su bicicleta y vemos que al lugar asisten en su mayoría jóvenes problemáticos y poco interesados en aprender. Trevor es un maestro apasionado por su trabajo y cree que los chicos pueden aprender mucho de la ciencia, aunque a estos no les interesa aprender nada. Y se burlan de él por llegar tarde y asistir en bicicleta en lugar de en auto, por lo que Trevor les dice que trajo la bicicleta para enseñarles de manera práctica, y debido a eso llama al frente a uno de los chicos. Al principio este se muestra con mala actitud, pero al ver que el experimento del maestro funciona, el joven se siente interesado por la ciencia, al igual que el resto de sus compañeros, algo que pone contento al maestro, quien se siente orgulloso de ganar el interés de sus alumnos, pero en ese momento revisa el libro de uno de ellos y se encuentra que ese tiene el número 187 en todas las páginas, algo que lo alarma y se percata que el joven no asistió a clase. Debido a eso, Trevor se dirige preocupado a la oficina del director, donde le muestra al tipo el libro con el número escrito, dejándole saber que 187 era el código policial para informar un homicidio. Trevor lo toma como una amenaza directa. Además le dice al director que el libro pertenecía a un joven llamado Dennis Broadway, quien era un declarado gánster del sector. El director no le presta atención a la amenaza, diciéndole al maestro que no tenía tiempo para eso. Los dos siguen hablando hasta que Trevor entiende que el joven se enteró que sería reprobado por el maestro y por esa razón pretendía acabar con él. Finalmente entiende que el director no se toma la amenaza en serio y por eso se va de la oficina molesto. Unos momentos después, Trevor camina por el pasillo preocupado y prevenido por la amenaza, pero en ese momento vemos como por detrás se acerca a Dennis con un arma, quien aprovecha para atacar al maestro en múltiples ocasiones para luego escapar mientras Trevor cae al suelo gravemente herido. Así comienza 187. 15 meses después, vemos que afortunadamente el maestro sobrevivió y se mudó a Los Ángeles tratando de escapar de su pasado. Aquí recibe el llamado de una escuela del sector para hacer las veces de maestro sustituto. Trevor acepta el trabajo, aunque aún tiene muy presente el recuerdo del ataque. Más tarde ese día, Trevor llega a la escuela donde dictaría clases. Aquí le informa que debía dirigirse al salón número 86, pero mientras lo hace, se percata que el sitio está lleno de jóvenes pandilleros y problemáticos, algo que lo estresa aún más. Finalmente Trevor llega al salón de clases, donde se nota muy nervioso y escribe su nombre en el tablero, además de la lección que enseñaría. Luego se dirige a los estudiantes con un tono de voz débil, mientras les dice que cualquiera podría ser científico, y vuelve a escribir otra lección aunque su tiza se rompe. Por eso busca en el escritorio otra tiza, pero mientras lo hace, descubre que allá había un arma. En ese momento al salón llega este tipo llamado Dave Childers, un maestro de historia, quien le deja saber a Trevor que esa era su clase, y había ingresado al salón equivocado debido a que los números estaban borrados. Por eso los jóvenes se burlan de Trevor. Childers le muestra por la ventana el salón 86, dejándole saber que estaba lleno de jóvenes problemáticos, mientras ven cómo lanzan libros y objetos afuera de este. Unos momentos después, Trevor llega finalmente al salón 86, donde se encuentra con un sitio controlado por el caos, y luego de hablar con esta joven, se dirige donde este tipo llamado Benny Chacón, quien era el responsable de lanzar los libros afuera del salón. Al ver eso, Trevor habla con el tipo y le ordena salir a recoger los libros, pero el chico no le presta atención y se niega a hacerlo. Además nos enteramos que Benny es un pandillero que está en libertad condicional y debía asistir a clases simplemente como una de las condiciones de la corte. Trevor le exige respeto al joven, pero ese se burla de él mientras es felicitado por sus amigos pandilleros, quienes luego salen del salón ya que no pertenecían a esa clase. Trevor está muy molesto con la falta de respeto y la actitud del joven, quien le dice que no es un maestro real, ya que solo es un sustituto. En medio de todo eso, Trevor nota que el chico tiene un rosario y finalmente se cansa de la actitud del joven, por lo que les advierte a todos que el que no siguiera las reglas y le faltara el respeto a la clase recibiría un castigo. Por eso le entrega una nota a Benny para que se retire y se dirija donde el director. Benny recibe la nota y se dispone a irse, pero en ese momento decide tirarle el papel a Trevor por la espalda, quien reacciona exageradamente debido a su trauma, por lo que los alumnos se burlan de él mientras Benny se va, y vemos como Trevor se queda viendo preocupado. Más tarde ese día conocemos a esa joven llamada Rita, quien es sorprendida por Childress, luego de pasar el rato con varios chicos pandilleros en la escuela, y vemos como el lugar está controlado por la anarquía de los jóvenes. Luego de eso, Trevor está almorzando tranquilo, hasta que es abordado por Childress, quien le dice que los jóvenes del lugar no respetaban a nadie. Además le cuenta acerca del director García, dejándole saber que a este no le importaba la disciplina en el lugar, y en lugar de eso se preocupaba más por no tener problemas legales. En ese momento al sitio llega esta mujer llamada Ellen, quien es la maestra de informática, y le pregunta a Trevor dónde había dictado clases antes. Este le cuenta que lo hizo por 7 años en una escuela en Brooklyn. Al escuchar el nombre de la escuela, Childress sabe que fue el sitio donde un maestro fue atacado hasta morir un tiempo atrás, pero Trevor le dice que el maestro sobrevivió, por lo que unos momentos después, este descubre que Trevor fue el maestro atacado, algo que lo emociona mientras le dice que para él era un héroe. Aunque al saber esto, Ellen se retira de la mesa sin motivo alguno. Childress sigue impresionado por saber la verdad y le pregunta qué había pasado con el chico que lo atacó, a lo que Trevor le cuenta que simplemente fue enviado a un centro de detención hasta que cumpliera los 21 años. Al escuchar eso, Childress se molesta, por lo que le dice a Trevor que hoy en día los jóvenes no respetaban las leyes y debían usar medidas más drásticas para poder controlarlos. Ya en la tarde, Trevor está en clase con otro grupo de alumnos, entre ellos Rita, quien le hace un cumplido inapropiado al maestro. Por eso Trevor le hace una pregunta sobre anatomía a la joven, quien responde de gran manera, y vemos que a pesar de su apariencia es muy inteligente, algo que alegra al maestro. Pero en ese momento conocemos a este tipo llamado César Sánchez, quien es amigo de Benny, y se burla de Rita mientras dibuja sobre su asiento. Debido a esto, Trevor se le acerca y le pregunta acerca de su dibujo. César le dice que era el nombre de su pandilla, quienes se hacían llamar los KOS. Trevor le pregunta acerca de su amigo Benny, algo que no le gusta a César, quien le dice que a Benny tampoco le caía bien el maestro. Aquí también está este chico llamado Stevie, quien también hacía parte de la pandilla. Finalmente Trevor le ordena a César limpiar su asiento, pero este se niega y luego de escuchar la campana, los chicos se van del salón mientras se burlan del maestro una vez más, quien se queda molesto, pero Rita le dice que no se preocupe, ya que los tipos solo estaban jugando con él. Luego de esto, Trevor organiza el salón de clase, hasta que en un momento al sitio llega la maestra Ellen, quien se disculpa con él por haber dejado la mesa repentinamente, a lo que este le dice que no hay problema. Ambos siguen hablando hasta que Ellen le pregunta acerca del ataque que recibió, queriendo saber si sabía que sería atacado. Trevor le dice que sí lo sabía,
aunque nadie le prestó atención. Aquí la mujer le confiesa que tenía problemas con Benny Chacón, ya que el joven había sido atrapado delinquiendo y ella fue testigo en su caso, aunque en lugar de ser encerrado, fue dejado en libertad condicional, con la condición de asistir a la escuela, por lo que tenía que verlo todos los días y estaba asustada, ya que el tipo la había amenazado. Trevor escucha atentamente, mientras Ellen también le cuenta que la maestra de ciencias que él estaba sustituyendo también tuvo problemas con Ben y sus amigos, quienes la acorralaron en el salón sin importar que estaba embarazada, por lo que la maestra se defendió golpeándolos de vuelta, y en lugar de ser protegida por las autoridades escolares, fue suspendida de su cargo. Finalmente Ellen le cuenta a Trevor que estaba desesperada, ya que constantemente recibía llamadas en su casa donde nadie hablaba. Además sabía que alguien entraba a su auto y a su casa, aunque no tenía cómo demostrarlo, por lo que tuvo que mudarse a casa de su madre para sentirse más segura. Trevor le pregunta si ya habló con el director, pero Ellen le dice que al tipo no le importaba nada, ya que buscaba evitar demandas de los jóvenes. Debido a todo eso, Ellen le pide un consejo. Trevor le dice que podría renunciar, pero Ellen le dice que él no lo había hecho. Luego de clases, Ben y César se encuentra con este tipo que está dibujando un graffiti, algo que los molesta, debido a que está cubriendo el nombre de su pandilla, por lo que Benny lo amenaza con su arma. El chico les dice que lo puede arreglar, mientras les pide que no le disparen. En ese momento el brazalete de Benny comienza a sonar, indicándole que debía volver a casa, algo que lo molesta y distrae, por lo que el chico aprovecha la distracción para salir corriendo, pero Benny le dispara por la espalda acabando con este. César y le dicen a Benny que se vaya con ellos, pero Benny está muy molesto por tener que usar el brazalete y se va del sitio solo harto de la situación. Al día siguiente Trevor está en clase mientras llama a lista, notando que Benny no asistió ese día, y al mismo tiempo vemos como este niño recoge del suelo el brazalete que le pertenecía a Benny. Días después Trevor se encuentra con Ellen y le cuenta que se quedaría como maestro fijo por el resto del semestre. Al saber esto ella lo felicita y le cuenta que Benny estaba desaparecido hacía 4 días, y aunque no se alegraba de la desgracia del joven, sí se sentía más tranquila de saber que Benny no le estaba acosando, y le agradece a Trevor por escucharle el otro día, iniciando una amistad entre ambos. Por todo esto, Trevor la invita a cenar esa noche en su casa, donde se divierten mientras hablan de varias cosas. En un momento Ellen le pregunta acerca del ataque, diciéndole que debió ser muy difícil la recuperación de las heridas, pero Trevor le dice que en realidad lo más difícil es que siente que luego del ataque le robaron su pasión por enseñar y vivir, dejándole saber que luego de lo sucedido ya no era la misma persona, aunque Ellen le dice que estaba segura que sí lo era. Ambos siguen divirtiéndose mientras Ellen le enseña a bailar, y se ve el interés entre ambos, pero en un momento Ellen accidentalmente derrama vino sobre la camisa de Trevor, quien debe ir a limpiarse, y le pide ayuda a esa para limpiar la mancha, pero cuando ella se acerca con el producto, se asusta al ver las impresionantes cicatrices que ese tenía en su espalda. Luego de eso Trevor lleva a Ellen a casa de su madre, donde conoce a Jack, el perro de la maestra. Aquí Ellen se siente avergonzada y le pide disculpas por reaccionar de esa manera al ver sus cicatrices, a lo que Trevor le dice que no había problema. La situación se pone algo incómoda, por lo que Ellen le entrega a ese una planta, diciéndole que esta le daría vida a su casa. A Trevor le parece algo extraño, aunque le agradece por eso y se va del sitio ante la mirada de la mujer. Y luego de esto, vemos como en la madrugada Trevor no puede dormir, debido a todo lo que pasaba por su mente, y debe hacer ejercicio para lidiar con esto. Un día Trevor se encuentra en clase y decide enseñarle a los chicos acerca de fármacos, ya que les interesaba mucho el tema de los alucinógenos. Por eso le pide a Rita que lleve la rata de laboratorio llamada Snowball para demostrarles cómo funcionaban los medicamentos. Aquí vuelve a ser irrespetado por César, y debido a eso le ordena sentarse al frente de la clase. Mientras lo hace, César nota el reloj del maestro y le pregunta si se lo podía quedar, a lo que Trevor le dice que se siente, y le pide a Rita que le dé un libro a César para que este lea para toda la clase acerca del tema. César intenta leer, pero al no hacerlo bien, sus amigos se burlan de él, por lo que este se molesta. El maestro le dice que ya tendría otra oportunidad y pasa a demostrarles cómo podría dormir a Snowball por un tiempo determinado con un derivado de la morfina calculando su peso. De esta manera, le administra al animal una dosis ganando la atención de todos. Snowball se duerme y Trevor dice que debía despertar en 10 minutos. Al pasar ese tiempo los chicos creen que el animal no despertará, pero unos momentos después lo hace, algo que los entusiasma. En especial a Trevor, quien siente que al fin les llamó la atención algo, mientras los chicos se retiran del salón, pero en ese momento se percata de que su reloj no estaba y ve saliendo del lugar a César con actitud sospechosa. Trevor cree que el chico lo tomó, por lo que le grita y le exige que le devuelva su reloj, pero César lo niega todo y se va del lugar burlándose del maestro. Unos momentos después, vemos como Trevor se dirige muy molesto a encontrarse con el coordinador y director de la asamblea de maestros, el señor Highland, y en el camino se encuentra con Ellen, quien cree que Trevor la está evitando, pero este le dice que no tenía nada que ver con ella, ya que desde el ataque trataba de mantenerse alejado de las personas. Al saber esto, Ellen se siente más tranquila y aprovecha para pedirle el favor de llevarla más tarde al aeropuerto, ya que debía ir a una convención y su auto estaba en el taller. Trevor le dice que lo hará. Luego se encuentra con un guardia que le dice que el director García quería hablar con él. Al llegar a la oficina del director junto a Highland, el director García decide grabar la conversación para dejarlo todo claro. Aquí le pregunta a los chicos si habían tomado el reloj del maestro, pero esto lo niegan todo, algo que molesta más a Trevor, quien le dice al director que César le preguntó por el reloj antes de desaparecer. Por eso todos discuten hasta que Trevor le dice a García que quería que revisaran el casillero de César, a lo que este les dice que si lo hacía los demandaría. Por eso García le pregunta al maestro si había visto que César tomó su reloj, a lo que Trevor le dice que no lo vio. Debido a eso el director le dice que sin pruebas no podía autorizar la revisión del casillero, por lo que deja ir a los chicos, y vemos como mientras se van de la oficina, César pregunta sarcásticamente por la hora. Trevor está muy molesto por la situación, pero el director García le dice que ve a sus estudiantes como clientes y no se podía dar el lujo de recibir una demanda más. Trevor le dice que el reloj le pertenecía a su abuelo y estaba mal hecho permitir que los chicos hicieran lo que quisieran, ya que no aportaba nada en la educación de ellos. Pero a García no le importa nada de eso, ya que nunca fue un maestro y solo le importaban las leyes. Trevor sale muy molesto de la oficina y le reclama a Highland por no haber dicho nada, pero este le dice que no tenía sentido, ya que García haría todo lo necesario para que la escuela no fuera demandada. Los dos maestros siguen hablando hasta llegar a la oficina de Highland, donde se recibe una llamada y debe salir, por lo que le dice a Trevor que lo espere. El maestro sabe que debe actuar solo, por lo que al ver que Highland tenía la lista de los casilleros,
aprovecha para buscar cuál le pertenecía a César y unos momentos después vemos cómo este se ve contento a pesar de todo lo sucedido. Trevor está a punto de llevar a Ellen al aeropuerto, mientras ella le cuenta acerca de la convención de informática a la que debía asistir, pero el maestro no le presta atención, ya que en ese momento ve a Rita al otro lado de la calle siendo molestada por unos pandilleros que pasaban por el lugar, algo que pone a Trevor a pensar, ya que ve potencial en la joven. Luego de eso Trevor lleva a Ellen al aeropuerto y vemos cómo ese se ofrece a cuidar el perro de la maestra mientras esta está fuera de la ciudad. Al día siguiente, el maestro decide instalar una cámara en el salón para tener evidencia de lo que pasa, pero en ese momento Rita llega al lugar muy molesta, ya que su tesis había sido reprobada por una maestra y la acusa de hacerlo solo porque Rita es una chicana. Además le dice al maestro desesperada que no podía reprobar, ya que tenía que entrar a la universidad para poder sacar a su familia adelante. El maestro la calma y revisa sus notas para ver en qué había fallado, y mientras lo hace nota que Rita había estado metida en el mundo de las pandillas, pero esta le dice que trataba de dejar todo eso atrás. Luego de revisar la tesis, le dice a la joven que tenía un gran contenido, pero con muchos errores gramaticales, y por eso había sido reprobada. Trevor sabe que Rita es una gran estudiante, por lo que se ofrece a ayudarle con sus estudios en la biblioteca, pero ella le dice que no le gustaría que los vieran haciendo eso, y prefiere hacerlo en la casa del maestro. Por lo que esa tarde, Trevor la recibe en su casa para ayudarle con su tesis, y le ofrece algo de beber, pero mientras lo hace Rita se desnuda en la sala. El maestro al verla así se asombra, y le pide que se vista. Rita lo hace apenada y le pide disculpas, ya que era la única manera que conocía para agradecerle por ayudarla, a lo que Trevor le dice que no se preocupara, ya que no tenía que darle nada a cambio, debido a que era su maestro, aunque le dice que era mejor que de ahora en adelante se vieran en la biblioteca. Al día siguiente, Trevor pone a grabar la clase mientras todos los estudiantes se quejan de esto, en especial César. Por eso Trevor lo llama al frente y le deja saber a ese que ya había recuperado su reloj. Al ver esto el chico se molesta y lo amenaza con demandarlo por revisar su casillero, a lo que Trevor le dice que no tenía cómo demostrarlo, ya que él dijo que no había tomado el reloj, por lo que no podía haber estado en su casillero. Finalmente Trevor le dice que estaban a mano, pero César le dice que todo estaba apenas comenzando y se retira furioso. El maestro no quiere tener más problemas, por lo que esa noche decide ir hasta la casa de César a hablar con él y hacer las paces. Al mismo tiempo vemos como el chico trata de mala manera a su madre, quien le reclama por quitarle el dinero que se ganaba, en lugar de ver por ella y su hermana. En ese momento Trevor llega a la casa y se presenta como el maestro del joven, por lo que la mujer lo invita a pasar, aunque a César no le hace gracia a esto. Trevor le dice al chico que vino a hacer las paces, pero a este no le interesa y sale de su casa molesto. Unos momentos después, Trevor le cuenta a la mujer sobre la actitud de su hijo, a lo que ella le dice que estaba cansada de lo mal que se portaba, y aunque era su madre, a veces desearía que alguien acabara con él. Además Trevor nota que César también la golpeaba. Unos momentos después el maestro sale de la casa y se encuentra una vez más con César y sus amigos, quienes lo insultan por estar allí. Trevor le reclama al chico por golpear a su madre, pero este lo niega todo. Al verse en esa situación, el maestro se marcha mientras los jóvenes lo amenazan. Al día siguiente Trevor llega a clase, pero se encuentra con un salón totalmente destruido con frases amenazantes por todos lados. Trevor entra al lugar viendo el desastre, al igual que Childress y los demás alumnos. En un momento uno de ellos ve que Snowball también está muerto y se burla de esto, algo que molesta a Childress, quien sujeta al chico y lo regaña, aunque es separado por Trevor, diciéndole que el chico era inocente, pero Childress le dice a Trevor que debía hacer algo para controlar a sus alumnos. Unos minutos más tarde, Trevor va donde César, quien se encuentra con el resto de sus amigos a preguntarle acerca de lo sucedido. Este lo niega todo y se burla del maestro. En un momento Trevor nota que este tiene un anillo y le pide que se lo entregue ya que es inapropiado, pero César le dice que no lo haría, ya que con ese dedo disparaba su arma. El maestro le pregunta si ya había terminado, pero el chico se sigue burlando de él insultándolo, por lo que se va de allí muy molesto. Esa noche Trevor pasa por Ellen, quien volvió de su viaje. Ella trata de contarle cómo le fue, pero el maestro se ve muy irritado y molesto por todo lo que estaba pasando, hasta el punto de salir de su auto y discutir con otro conductor. Ellen está preocupada por la actitud de Trevor, ya que no lo había visto así antes, pero finalmente él recapacita y le pide disculpas por todo. Unos momentos después llegan a casa de Trevor y este la lleva para que salude a Jack. Ella lo llama y le parece extraño que no salga a saludarla, pero al llegar al patio ven la cadena del perro al otro lado de la cerca, y al revisar se encuentran con que Jack está muerto, algo que afecta demasiado a Ellen, quien grita y llora por su perro, mientras Trevor trata de calmarla. Después de todo eso se llevan el cadáver de Jack y les dicen que murió accidentalmente persiguiendo algo, mientras Ellen está muy afectada y entra a la casa. Momentos después, Trevor le da un calmante y trata de hablar con ella, pero Ellen está muy decepcionada y molesta, por lo que le pide a ese que la deje descansar a solas por un rato. Trevor lo hace y decide salir a revisar la escena, y allí ve un graffiti de los Cowboys en la puerta, además de unas huellas en el suelo. Por otro lado, vemos a César pintando un graffiti de un perro muerto y nos enteramos que la acabó con Jack, como venganza contra el maestro. César está muy ebrio y siente que alguien lo sigue, aunque no ve a nadie, pero en ese momento es impactado en el pecho con una jeringa sujetada a una flecha, por lo que momentos después se desmaya en el lugar. Al mismo tiempo, Ellen se levanta y llama a Trevor, quien no está en la casa, y mientras busca otra pastilla, encuentra un rosario muy similar al que le pertenecía a Benny Chacón, algo que la pone a pensar. Ya en la mañana, César se despierta muy aturdido y se da cuenta que le falta el dedo donde tenía su anillo, por lo que se asusta y grita. Unos momentos después, está en el hospital donde le tratan sus heridas y habla con unos agentes, a los que les dice que fue su maestro de ciencias quien lo atacó con una sustancia, para luego cortarle el dedo. Los policías no le creen una sola palabra, aunque César les jura que fue Trevor quien lo hizo, pero los agentes creen que es ridículo, por lo que se van de allí sin creerle nada. Y en ese momento, vemos como al hospital llega un sobre en el cual está el dedo de César, con la pregunta si ya había terminado escrita. Después de todo esto, vemos como Trevor da una de sus clases con una mejor actitud. En el salón también está César, a quien le pusieron de vuelta su dedo y está en recuperación, por lo que Trevor dicta la clase acerca de las partes de la mano, burlándose indirectamente de César por lo sucedido. Luego de la clase, Trevor se encuentra con él, en quien aún está muy triste y ha estado evitándolo. El maestro le cuenta que sus alumnos por fin se estaban interesando en aprender y se ve muy contento por esto, por lo que le invita a cenar.
cenar, aunque Ellen le dice que no tenía tiempo y se niega, ya que empezó a sospechar de él. Trevor le pregunta si pasaba algo, pero ella le dice que todo está bien. Ya en la tarde, el maestro se reúne con Rita en la biblioteca a ayudarla con sus estudios. Aquí la alienta para que siga con sus ideas originales, ya que eran muy interesantes, mientras vemos que Childress también está en la biblioteca y le llama la atención verlos juntos. Rita le pregunta si creía que con eso podría obtener una mejor nota y convertirse en una escritora, a lo que el maestro le dice que si se esforzaba, podría ser elegida para leer su tesis en la graduación. Rita le dice que sería imposible, además no le gustaría que todos en la escuela supieran lo que pensaba, por lo que Trevor le pregunta si tenía miedo que fuese una victoria pírrica. Ella le pregunta qué significa eso, a lo que el maestro le dice que es mejor que lo investigue. Y al mismo tiempo, vemos como alguien encuentra el cuerpo sin vida de un joven en el río, que al parecer es Benny. En la tarde Ellen se encuentra dando una clase y en un momento alguien envía un correo colectivo en el cual dice que la maestra se acostaba con afroamericanos de una manera irrespetuosa. En el salón está Stevie, quien hace como que no sabe nada, pero Ellen usa sus conocimientos para exponerlo enfrente de toda la clase. Por eso Stevie se levanta y niega haberlo hecho, por lo que amenaza a la maestra con demandarla y se burla de ella ya que perdería su miserable sueldo, pero la maestra no se queda callada y le deja saber a todos que aunque Stevie se creía un pandillero, en realidad era un niño rico jugando, por lo que este se va molesto del salón. Unos minutos más tarde, Ellen se dirige a la oficina y en un momento ve a la madre de Benny Chacón, quien está en el lugar preguntando por su hijo. Ellen se le acerca para ayudarla, por lo que la mujer le cuenta que Benny estaba desaparecido y cree que el cuerpo que encontraron en el río era el de su hijo. Por eso Ellen decide ir con la mujer a reconocer el cadáver, y allí se dan cuenta que sí era el cuerpo de Benny, que según el forense había muerto por una sobredosis, algo que preocupa más a Ellen, quien pregunta si hallaron un rosario con el cuerpo y le dicen que no. Esa noche Ellen llega a casa de Trevor a contarle que el cuerpo que encontraron en el río pertenecía a Benny, ya que su madre lo identificó. Trevor le dice que el chico no era un santo y estaba mejor con el muerto, en especial ella. Ellen le pregunta si sabía algo sobre lo que le pasó a César, por lo que Trevor le cuenta que se golpeaba a su madre. Además le dice que César había acabado con Jack. Al escuchar eso, Ellen va a la habitación y toma el rosario preguntándole de dónde lo sacó, a lo que Trevor le dice que la admiraba por creer que el mundo era un lugar justo, pero un tiempo atrás un chico con una navaja le enseñó que era un lugar donde ser una persona correcta no servía de nada, ya que estaba lleno de caos, controlado por los delincuentes y la injusticia, dejándole saber que debían jugar con las mismas reglas para poder hacerle frente a todo esto. Trevor se acerca y toma el rosario, mientras Ellen le dice que ni siquiera sabía quién era y se va del lugar muy afectada, pero Trevor le dice que es un maestro. Al día siguiente Trevor está en el baño de la escuela tratando de asimilar todo lo que estaba pasando, hasta que al sitio llega Stevie. Este le dice al maestro que sabe que acabó con Benny y atacó a César, por lo que lo empieza a amenazar e insultar. Debido a esto, Trevor pierde el control y ataca a Stevie, advirtiéndole que acabaría con él, pero finalmente entra en razón y lo deja ir, mientras se mira en el espejo desconociéndose a sí mismo. Stevie sale corriendo y le cuenta a César lo sucedido, por lo que este se indigna, y al ver a Rita se le acerca reclamándole por todo lo que el maestro estaba haciendo, acusándola de ser la amante de este. Además le recuerda todo lo que hacía con ellos antes, y la amenaza y lo humilla ante todos, por lo que Rita se va del lugar llorando. Luego de la muerte de Benny la situación está complicada, por lo que el director García convoca una reunión para aclararle a los padres todo lo que estaba pasando. Aquí les deja saber que la muerte de Benny no fue por causa de las pandillas, sino por sobredosis de una sustancia relacionada con la morfina, pero en ese momento Stevie les dice a todos que Benny no era un adicto, y en realidad fue el maestro Trevor quien acabó con él. Eso llama la atención de todos mientras vemos a Trevor muy nervioso. Además Childress sonríe al escuchar esto. Al salir de la reunión, Trevor es alcanzado por Childress, quien le pide que lo lleve a casa, y aunque Trevor no quiere, el tipo se sube al auto y no le queda más remedio que hacerlo. Minutos después, ambos hablan en la entrada de la casa del tipo, donde este habla de los problemas que tuvo con alumnos en el pasado. En un momento Trevor dice que se irá, pero Childress le dice que antes le quiere mostrar algo, por lo que lo lleva adentro y le muestra la colección de armas que tenía. Incluso le ofrece una para su protección, diciéndole que los maestros no lo revisaban y por eso tenía un arma guardada en su escritorio, que él mismo vio el día que llegó a la escuela. El tipo sigue hablando hasta que toca el tema de Rita, diciéndole que se acostaba con todos los chicos, por lo que le pregunta si él también lo hacía, ya que los vio en la biblioteca. Trevor lo mira con repudio, pero el tipo le dice que incluso él estuvo con ella, luego de verla con unos pandilleros. Finalmente le pregunta si en realidad había acabado con Benny y atacado a César. Además le deja saber que si era cierto no lo juzgaría. Trevor está muy molesto con el tipo, por lo que le entrega el arma y le dice que no se parecían en nada, para luego irse del lugar. Pero al llegar a casa se encuentra con una frase amenazante en su garaje, y por eso pasa la noche tratando de mantenerse alerta. Al mismo tiempo, César está en su casa viendo una escena de la película Deer Hunter, en la que juegan a la ruleta rusa, algo que lo pone a pensar. Al día siguiente Trevor espera por Rita en la biblioteca, y debido al estrés que estaba viviendo, imagina que el chico que lo atacó un tiempo atrás vuelve por él. Finalmente Rita nunca llegó a estudiar, por lo que el maestro decide ir hasta la casa de ella, quien vive en un vecindario muy pobre. Al verla, Trevor le pregunta por qué no asistió a clase, y ella le dice que nada de eso tenía sentido, mientras se ve muy decepcionada por todo. Debido a eso, Trevor le dice que debe volver y terminar lo que inició, para que algún día pudiera ser una gran escritora. Además le dice que César ni ninguno de los chicos la molestaría, y le cuenta que se enteró que Childress se aprovechó de su situación, pero que no permitiría que lo volviera a hacer. Al escuchar eso, Rita se indigna, por lo que le dice que no quiere su lástima y entra a su casa molesta. Luego de esto, Trevor es citado por el director García, quien informa que recibió muchas cartas por todo lo que se estaba diciendo sobre él, y debía despedirlo, aunque creía que era un buen maestro. Además le pregunta si era cierto que recibió la visita de una estudiante en su casa, a lo que Trevor le dice con lágrimas que solo la estaba ayudando, pero García le dice que aún así no podía permitirse recibir una demanda por esto, por lo que Trevor se marcha de la oficina. Al mismo tiempo, vemos como Ellen y Highland hablan acerca de los rumores mientras el maestro dice que Trevor había pasado por muchas dificultades y debían estar de su lado. Al salir de la escuela, Trevor se encuentra una vez más con el código 187 en su auto, por lo que ya sabe lo que le espera.
Unos momentos después el maestro llega a casa. Se encuentra con su casa totalmente marcada con el código y amenazas por parte de los KOS. Además nota que un auto lo vigila de cerca. En este se encuentran César y los demás, quienes pretenden acabar con el maestro. Por eso César le da las instrucciones a los demás de no salir de la casa hasta que el tipo esté muerto y decide raparse la cabeza como un ritual de iniciación. Al mismo tiempo Trevor está en su casa pensando en todo lo que pasaba. Además vemos cómo Ellen trata de asimilar la situación sin saber si lo que Trevor hizo fue algo bueno o malo. Momentos después los tres chicos salen del auto y se dirigen a la casa con sus armas. Ellos tratan de ingresar sigilosamente, pero Trevor les avisa que estaba en el cuarto. Al ver al maestro, César le pide que confiese que le acabó con Benny y le cortó su dedo mientras le apunta, a lo que Trevor le dice que sí lo hizo. Los chicos le quieren disparar, pero César le dice que lo haría a su manera, por lo que le pregunta al maestro si vio la película Deer Hunter, y debido a eso lo lleva a una mesa para que él mismo se dispare jugando a la ruleta rusa, poniendo una sola bala en la pistola. Trevor toma el arma y aprieta el gatillo 2 veces, y luego le dice a César que es su turno de hacerlo. César le dice que así no era el juego, por lo que Trevor toma el arma y aprieta el gatillo una vez más, para luego decirle a César que no era lo suficientemente hombre como para jugar su propio juego, dejándole saber que creía que era un cobarde y por eso lo golpean, aunque Trevor lo sigue incitando para que lo haga. Finalmente César toma el arma, mientras sus amigos le dicen que no lo haga, y aprieta el gatillo salvándose esta vez, por lo que desafía al maestro y pone una bala más en la pistola. Trevor le pregunta si ahora sí se sentía como un macho. Además le dice que no podía acabar con él, ya que todo lo que era había muerto meses atrás cuando un chico lo atacó y le arrebató sus ganas de seguir adelante, dejándole saber que por más pandilleros que acabara nunca recuperaría lo que fue, un maestro que solo quería ayudar, y debido a esto no temía morir, para luego tomar el arma y apretar el gatillo una vez más. Luego es el turno de César, por lo que Trevor le dice que si tanto le gusta hacer estupideces, debería estar dispuesto a morir por estas. Además le dice que todo su estilo de vida de macho era pura basura que no valía la pena, y lo sigue presionando mientras el joven se ve asustado. En ese momento César se levanta y le dice que eso era lo único que tenía en la vida. Trevor lo mira y le dice que ahora se estaba haciendo la víctima, por lo que toma el arma y se dispara acabando con su vida delante de los jóvenes, quienes ven la escena impactados con el temperamento del tipo, en especial César. Aquí los demás le dicen a este que es mejor que se vayan, pero César se niega a hacerlo, ya que Trevor había tomado su turno y él no era ningún cobarde. Por eso toma el arma diciendo que tenía probabilidades de sobrevivir, pero al apretar el gatillo muere ante la mirada de sus amigos, quienes no pueden creer lo que está pasando, en especial Stevie, quien no entiende el sentido de todo lo que hacían y se va molesto del lugar. La película termina unos meses después con la graduación, donde se encuentra Stevie, quien aceptó que no tenía sentido ser un pandillero. Además nos enteramos que luego de la muerte de su maestro, Rita decidió terminar sus estudios, y fue elegida para leer su tesis, la cual llamó Mi Salida, y se la dedicó a Trevor, diciendo que él le enseñó que una persona no debía responsabilizar el ambiente por sus acciones, pero cree que en ocasiones se puede empujar a un buen maestro a hacer cosas malas como cualquier otra persona. También dice que aunque no sabía si todos los rumores eran ciertos, estaba allí gracias a él, y cuenta que no quería estar ahí leyendo su tesis por miedo, por lo que su maestro le dijo que sería una victoria pírrica. Y luego de investigar, descubrió que significaba una victoria con un gran costo de por medio, mientras Jory se lamenta por no haber estado al lado de su maestro. Al mismo tiempo, vemos cómo él recoge sus cosas para irse de la escuela, y finalmente tira su certificado de maestra a la basura decepcionada del sistema.